se mueve esta campaña y se mueve hasta con el presidente Gustavo Petro. Cristina Nichols es psicóloga y también columnista y está conectada hasta ahora con nosotros aquí en De Frente. Cristina, hola, ¿cómo estás? Buenos días. No, no está conectada, se nos desconectó porque es que ya lleva un ratico ahí esperando. Pues claro, se nos alargó la entrevista con Carlos Carrillo, pero bueno, entonces intentemos con la doctora Cecilia López. A ver, doctora Cecilia López, buenos días, ¿cómo está? ¿Nos escucha? No estoy oyendo nada. No oigo. Nosotros sí la escuchamos, doctora Cecilia. Buenos días. ¿Nos escucha? Bueno, ya vamos a intentar restablecer la comunicación con Cristina, con Cecilia, con la primera que podamos comunicarnos para hablar justamente sobre esto que está pasando en este momento con la comisión de acusaciones, pero además también, Mariana, para analizar pues esto que está pasando en la campaña en materia política, porque lo que estamos viendo es también un show por parte de los candidatos, de las personas que están a su alrededor, que incluso están poniendo al candidato Iván Cepeda a que hable sobre cosas en las que él no se ve como muy cómodo. Y bueno, por supuesto también un manifiesto que se ha publicado por parte de varios expertos, economistas, exministros y demás, quienes están pidiendo pues que se acabe la polarización en el país, ¿no? Una polarización que se ha profundizado, una división que cada día es mucho más grande y pues que nos tiene también en este escenario de confrontación en este momento. A ver, doctora Cecilia López, ¿me escucha ahora sí? Buenos Pero días. micrófono no me suena. Doctora Cecilia, ¿me escucha? Oye, que no estoy oyendo. Ay, qué raro. Nosotros la Porque escuchamos nosotros sí la perfecto, escuchamos. sí. Nosotros la escuchamos y la vemos bien, doctora Cecilia. ¿Usted no nos escucha? Parece que no. No. Bueno, de pronto voy a decirle que se vuelva a conectar. A ver. A ver. Bueno, pues sí, se trata de un grupo de 30 personalidades de lo que uno podría decir el centro político, que ponen en este manifiesto 15 puntos con los que plantean alejar a Colombia de la polarización política extrema y del agravamiento de la violencia. Es un escrito de 4 páginas, pues que se da a conocer en estos últimos días de la recta final, pues ya estas presidenciales. Allí digamos que hay 15 puntos muy importantes, por ejemplo, respeto a las autoridades electorales y a sus pronunciamientos, que se defienda la Constitución del 91, que haya ajustes a las políticas de orden público, una nueva política antidrogas, plena vigencia de los derechos humanos, lucha contra la corrupción, superar la pobreza, es decir, lograr equidad en la distribución de los ingresos, una revolución educativa, austeridad fiscal, piden, incentivar el crecimiento económico, enfrentar la crisis de la salud, reactivar el sistema eléctrico, proteger la autonomía del Banco de la República, una nueva política exterior para afrontar la recomposición del entorno internacional y el fortalecimiento de la moral pública. Digamos que ellos lo desarrollan cada uno de estos puntos en el manifiesto y dicen que es uno de los o son varios de los puntos clave que debería tener en cuenta pues el gobierno para el gobierno entrante. ¿Quiénes firman esto? Por ejemplo, está Moisés Wasserman, Eduardo Pizarro, José Antonio Campo, exministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro, Luis Carlos Villegas, Arturo Sarabia, Pilar Gaitán, María del Rosario Aguilar, Marta Ardila, Andelfo García. Sí. Varios, y pues también Cecilia López. A ver, doctora Cecilia López, ¿nos escucha ahora sí? ¿Nos activa el micrófono, por favor? A ver, doctora Cecilia López.
Cecilia López, que como usted lo mencionaba, Mariana, pues hace parte de las firmas de este documento, este manifiesto contra la polarización. Doctora Cecilia López, no sé qué está pasando con la doctora Cecilia López, que no nos escucha o ahora nosotros no la escuchamos a ella. Oiga, Mariana, mientras tanto, está muy polémico en este momento el tema de esta decisión de la Comisión de Acusaciones. Yo sí quisiera saber si hay una pues decisión definitiva. Usted nos dice que no es, digamos, todavía confirmado pues que se haya tomado la decisión, pero yo veo que en redes sociales hay medios de comunicación que están compartiendo como un fallo que dice resuelve y dice ordenar inmediatamente suspender al presidente Gustavo Petro. Entonces aquí estamos ante una confusión que sería bien importante que alguien saliera a aclarar si esto sí es una medida que ya se tomó o se está votando en este momento por parte de la Cámara de Representantes y quienes hacen parte de esa comisión. ¿Ya usted encontró quiénes hacen parte de esa comisión? No. Sé que está, pues, la preside Gloria Arias Zabaleta, la vicepresidenta es María Eugenia Lopera, y el secretario es Jairo Fabián Corzo, pero todos los integrantes no me salen acá en la página de la Cámara donde deberían estar. A ver, otra vez intentemos con la doctora Cecilia López. Ella me dice que ya no se escucha. Por favor, encienda su micrófono, doctora Cecilia, porque ahora nosotros no la escuchamos a usted. Creo que ahora se congeló. A ver, ¿qué está pasando? Bueno, mientras tanto saludemos a Cristina Nichols, que se volvió a conectar. Cristina, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bueno, Cristina, yo sí quisiera que en primer lugar nos pudieras dar la opinión sobre esta noticia que se conoce en este momento en el país y que tiene que ver con una posible suspensión al presidente Gustavo Petro por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Oiga, pues me coge sin tener mucho contexto, pero me parece que es una decisión. Yo creo que es una decisión que incluso beneficia al presidente Gustavo Petro, ¿no? Yo creo que finalmente él ha querido manifestar sus opiniones de manera libre y él ha querido manifestar también eh, algunas posiciones sobre la contienda electoral que tenemos en este momento y supongo yo que esa suspensión le va a permitir posicionarse como él desea en esta conversación. Sin embargo, yo creo que hay que decir que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pues es una comisión profundamente politizada, es una comisión que muchísimas veces hace la vista gorda a gravísimas denuncias que le llegan de manera reiterada y creo que esta decisión pues también tiene un componente político que no debemos ignorar y que no debemos perder de vista, ¿no? Sí. Bueno, nosotros quisimos conversar contigo, Cristina, y llamarte para analizar lo que está pasando en este momento en la campaña, justamente, y cómo, pues tú lo decías también a través de tu cuenta de X, el show que está rodeando la campaña, lo que estamos viendo de parte y parte, y también cómo, digamos, se está empujando un poco a que el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, se una a a estos espectáculos también, como dices tú, en tus trinos, de pronto de forma un poquito forzada, justamente porque el objetivo también de la campaña pues es remontar teniendo en cuenta pues que no ganaron en primera como esperaban y que además pasó de segundo. Entonces pues hay un riesgo muy alto de que gane la campaña de Abelardo de la Espriella y pues por eso digamos que están pegándose de lo que sea, para decirlo así de forma clara. Pues qué decir sobre eso, cuáles son los análisis que tú has hecho y cómo le va entonces también a funcionar el hecho de que el presidente entonces sea suspendido. Bueno, varias cosas. Esto de la espectacularización de la política es un fenómeno que no solamente estamos viendo en Colombia, es un fenómeno mundial que lleva ya algún tiempo y algunos años dándose en varios espacios y en varios escenarios. Digamos que de eso ya han hablado algunos autores. Ayer justo estaba revisando a
Carlos Granés, que escribe un ensayo que se llama El rugido de nuestro tiempo, y él habla sobre cómo la política se volvió el entretenimiento de la población, en donde hay fuegos artificiales, ruido, confrontaciones, ¿no? Y finalmente esto lo hemos visto en personajes como Javier Milei, que es uno de los principales exponentes de esta forma de hacer política, en Donald Trump, un poco también en Nayib Bukele, que hace de sí mismo un personaje narcisista que hay que exaltar de manera reiterada. Recordemos que la campaña de Abelardo de las Priellas es un pastiche, yo alguna vez escribí sobre eso también, de todas estas campañas. Él copia y agarra de todas estas campañas para construir, digamos, su propio proceso político, pero estos son calcos y copias de lo que hemos visto en otras latitudes. Yo creo que el candidato Cepeda es un candidato serio, un candidato sereno, un candidato que no está acostumbrado para nada a moverse en estas arenas y que en este momento está haciendo un esfuerzo monumental por meterse en este tipo de conversaciones, pero creo yo que lo ha hecho sin perder su esencia, ¿no? Yo no veo a Iván Cepeda tirando fuegos artificiales o bailando al lado de 100 tigres con la inteligencia artificial, tampoco lo veo disfrazándose de cualquier otro animal. Digamos que él ha intentado meterse en la conversación digital y me parece que es un vuelco muy positivo que da la campaña, porque era alguna de las críticas que algunos y algunas hacíamos, ¿no? Que una campaña presidencial del 2026 no se puede hacer con Mercedes Sosa y con Silvio Rodríguez, sino que por el contrario hay que meterse en la conversación digital, y creo que es algo que el candidato ha venido haciendo y que ha venido construyendo en ciertos escenarios, ¿no? Nos avisaba también que había logrado llegar como a 1 millón de seguidores en Instagram, bueno, a otros digamos, a otros públicos. A mí me parece muy bien que lo haga, siempre y cuando no caiga en este juego que a mí me parece completamente ridículo del espectáculo y del show barato, además porque a él le quedaría tenaz y quedaría completamente desdibujado, ¿no? Creo que hay que saber jugar con las herramientas que hay en la actualidad, con la virtualidad, con la digitalidad, pero hay que construir, y como lo está haciendo él, supongo, una marca propia y una manera propia de hacer política. Y creo que eso es muy positivo. Y creo que es muy positivo también para la izquierda, que se dé cuenta que estos nuevos escenarios existen y que existe la manera de darles vuelta sin hacer el ridículo y sin perder el pudor, la elegancia y la prolijidad. Cristina, ya que menciona esas críticas que ha habido, digamos, de muchos sectores, yo quisiera preguntarle para usted qué hace falta o qué es necesario que suceda en estos próximos días, a 11 días de la segunda vuelta, respecto a la campaña de Iván Cepeda, que se debe seguir corrigiendo, ajustando o implementando de cara a esta segunda vuelta, después de unos resultados pues que lo dejan como segundo en este momento, con una diferencia de 600.000 votos. Bueno, a mí me parece muy importante primero seguir fortaleciendo los mensajes al centro político, ¿no? Creo que hay exacto, gracias. Al centro político, sobre todo porque en la presidencia de Gustavo Petro, pues este ha sido un sector que ha tenido durísimas críticas para el gobierno, algunas justificadas, otras yo creo que discutibles, pero creo que el talante de Iván Cepeda, que es un talante conciliador, un talante, digamos, tranquilo, sereno, sensato, debe ponerse muchísimo más en juego en la campaña. Yo creo que Iván Cepeda se ha sentado con personas tan absolutamente distintas a él como es José Félix Laforí,
y ha podido llegar a acuerdos con personas como esta, ¿no? Yo creo que ese talante, ese don de la conversación, de la concertación, tiene que entrar a jugar más en esta campaña y creo que tiene con qué acercar a ciertos sectores que siempre han sido reacios a estar cercanos a la izquierda, como por ejemplo Sergio Fajardo Valderrama. He visto por ahí que Claudia López está mucho más cercana, cosa que me alegra, porque Claudia López sí tiene un tono mucho más vehemente y le dice a Abelardo de la Espriella, terian de papel, y entra al juego de es que el que tiene susto es usted. Ella sí tiene, digamos, ese estilo, que es un estilo mucho más característico de ella que de Iván Cepeda, ¿no? Creo que Iván es un tipo mucho más calmado, mucho más sereno, mucho más prolijo con las palabras. Entonces me parece muy positivo ese acercamiento de Claudia López, pero faltan otros sectores. Falta Sergio Fajardo, por ahí vi que Humberto de la Calle estaba diciendo que hay equivalencias entre Abelardo y Cepeda, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero hay que sentarse a hablar con él. Creo que tiene que entrar a jugar mucho más ese talante conciliador de Iván. Y creo también, y yo esto lo escribí en algún trino también o en una columna, no, ya ni me acuerdo, es que pues las propuestas de la campaña partidaria y de los que nos enunciamos como personas de izquierda son propuestas insuficientes para el torrente popular. Las personas en este momento no necesitan el comité del comité y muy felizmente lo que ha venido pasando es que la sociedad colombiana se ha tomado esta campaña por asalto y ha hecho la campaña por sí sola, ¿no? Entonces hemos visto marchas, cánticos, carteles, canciones, videos, K-popers por Iván Cepeda. Todo eso es un cúmulo de acciones que no hubiera podido agrupar el comité de campaña y que felizmente se ha venido dando de manera espontánea por la población colombiana, y eso nos habla también del carácter diverso que se ha construido también a lo largo de estos años, ¿no? en la sociedad colombiana. Yo tampoco quisiera bajo ninguna circunstancia que llegara un comité a intentar organizar todas estas expresiones, porque lo que vamos a tener es que se van a ver reducidas y cansadas, digamos, por el exceso de instancias que hay que agotar dentro de una campaña formal. Entonces, creo que serían esas dos cosas. Creo que Iván ha estado dándose cuenta también de la necesidad de profundizar en los escenarios digitales, eso me alegra, espero que lo siga haciendo, digamos, con su sello y con la seriedad que lo caracteriza, porque verlo, digamos, desdibujado sería muy triste y sobre todo sería poco beneficioso para todos y para todas. Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias por tu tiempo, por este análisis. Seguramente de aquí al 21 de julio podremos volver a hablar porque se va a seguir moviendo la campaña. Vamos a estar viendo muchísimas más reacciones, no solamente en redes sociales, sino también en otros escenarios como la calle y demás. Y siempre será muy importante pues tener estas visiones, estas perspectivas. Gracias. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.